Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 27, mes 12. Zacarías, capítulo 10. El pueblo había confiado en los ídolos como los terafines y en falsos profetas, pero estos habían hablado vanidades. Por tanto, el pueblo se encontraba como ovejas sin pastor, versículo 2, sufriendo sin la palabra del Señor. Ante esto, el Señor les recuerda que Él es su única fuente de provisión y sustento, y es a Él a quien deben pedir por estas cosas. Versículo 3. El Señor estaba por castigar a los pastores de este pueblo, cuestión que también anuncian pasajes como Ezequiel capítulo 34. El Señor vendría a visitar a su pueblo, que es su rebaño, y los exaltaría desde su humillación. Esto fue lo que hizo en la venida de Cristo y lo dejó claro en Juan capítulo 10, cuando se presentó como el buen pastor que da su vida por las ovejas, a diferencia de los pastores anteriores, es decir, las autoridades civiles y religiosas de este pueblo que usaron la posición que Dios les dio para aprovecharse de sus hermanos. Versículo 4. Se promete entonces la venida del Mesías, quien sería piedra angular de su pueblo, es decir, su fundamento estable y firme, así también la clavija, es decir, quien sostiene todo el peso de nuestra culpa y maldad, asimismo arco de guerra como el campeón que somete a sus enemigos y defiende a su pueblo, y saldrá también como apremiador, es decir, quien gobierna teniendo el poder absoluto para bien de su pueblo y juicio a sus enemigos. Este anuncio del Mesías debe movernos a la adoración y la gratitud, sabiendo que sus promesas son para bien de su pueblo y que Él será exaltado sobre todas las cosas, tanto en la salvación como en el juicio. Versículo 5. La única razón para que podamos tener la victoria como su pueblo es que Él estará con nosotros y nos fortalecerá, congregándonos en torno a su nombre y dándonos el poder de su espíritu. Versículo 6. Se promete aquí la reunificación del reino que estaba dividido entre el norte y el sur. Sabemos que esto se cumplió en Cristo, mientras que el reino se dividió por causa de Salomón, el primer hijo de David en el trono. Pero es hermoso porque el reino sería reunificado por Jesús, el hijo definitivo de David. Versículo 8. Quienes se acercan a Él por la fe tienen entrada a su reino celestial, y esto beneficia no solo a los judíos e israelitas, sino a todas las naciones. Desde el versículo 12, además, Él promete vencer sobre nuestros enemigos, representados aquí en Egipto y Asiria, dos grandes fuerzas opresoras contra el rebaño de Dios, pero a quienes Él destruirá, mientras fortalece a su pueblo y los hace andar en sus caminos. Versículo 12. Capítulo 11. En este capítulo, Zacarías es enviado a declarar juicio luego de haber comunicado varias promesas de paz. En los primeros 3 versículos anuncia que nuevamente vendría tribulación a esa región, probablemente refiriéndose al dominio de los griegos y posteriormente los romanos. Desde el versículo 4, como vemos que terminó ocurriendo en la historia, la nación judía iba a recuperar su prosperidad por un tiempo a medida que esperaba la venida del Mesías, recordando que entre Zacarías y la venida de Cristo transcurrieron aproximadamente 500 años. Como solía ocurrir con este pueblo, la prosperidad económica terminaba resultando en una decadencia espiritual, en el pecado de sus líderes y en la opresión de los más desvalidos de entre el pueblo. Versículo 5. Finalmente el Mesías vendría sobre ellos en el siglo I, en un contexto en que los falsos pastores estaban oprimiendo a su pueblo y donde habían abandonado la ley de Dios en sus corazones para seguir las tradiciones de sus rabinos como si fueran la palabra de Dios. Desde el versículo 7, en este contexto, a pesar de que el Mesías vino a tomarlos como su rebaño, la mayor parte de esta nación judía terminaría rechazándolo al punto de exigir su crucifixión. Haciendo esto, llevarían su pecado al extremo, y eso tendría como consecuencia su rechazo como nación terrenal, lo que Jesús les notificó diciendo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mateo 21:43. Debido a esto, el Señor los entregó al juicio y a la destrucción, lo que se consumó en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito Vespasiano terminó destruyendo la ciudad y su templo. Todo esto es lo que vemos en los versículos 7 en adelante, y se ve reflejado en la ruptura de los 2 callados llamados gracia y ataduras. El Señor, pese a venir a ellos para apacentarlos, fue despreciado, y en el salario de 30 piezas de plata mencionado en el versículo 12, vemos anunciada la traición de Judas, uno de sus propios discípulos. Mientras este pueblo rebelde sería entregado a pastores ciegos y despiadados, versículos 15 y 16, el Señor seguiría siendo el buen pastor para aquellos que lo reconozcan por la fe, los que son sus verdaderas ovejas, y no solo de ese redil de la nación judía, sino también de otro redil, es decir, de los gentiles, quienes vendrían a Jesús masivamente para ser salvos. Con todo, estos pastores impíos recibirían su paga por su pecado, versículo 17, y fueron llamados por Jesús en Juan capítulo 10 como extraños, ladrones y salteadores, ya que no entraron por la puerta de las ovejas, que es también Jesús. Debe maravillarnos que nuestro Señor haya querido descender para venir a ser despreciado y desechado por la propia nación que era su pueblo y para ser traicionado por uno de sus propios discípulos. Pero en todo esto no fue una víctima indefensa, sino que fue el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Nadie se le
la quitó, sino que Él la puso para nuestra salvación y la volvió a tomar en su resurrección. Salmo 146. Desde el versículo 1 el salmista se anima a alabar al Señor y se compromete a exaltar su nombre mientras viva. Esto debe ser un compromiso permanente de nuestra alma, ya que para eso fuimos creados, y solo en la adoración al Señor podemos encontrar nuestra plenitud y verdadera felicidad. Desde el versículo 3, en contraste, nos enseña a no confiar en los hombres, sino solo en el Señor. Una tentación constante que enfrentaremos es poner nuestra esperanza en hombres falibles y corruptos. Los gobernantes humanos claman por adoración desde antiguo, y aunque hoy no lo digan explícitamente, lo que demandan es que los ciudadanos pongan su esperanza y anhelos espirituales en ellos. Versículo 5. Pero la bienaventuranza está en quien confía en el Señor, quien se llama aquí nuestro ayudador. El Señor de todas las cosas, exaltado sobre todo, ha querido llamarse de esa manera, lo que debe motivarnos aún más a alabarlo y darle gracias. Ningún príncipe humano podrá jamás tomar el lugar de Dios, aunque constantemente intentan usurparlo. Como cristianos debemos mantener nuestra esperanza firme solo en el Señor, evitando a toda costa caer en la idolatría hacia los gobernantes, algo muy común en toda la historia de la humanidad y una tendencia natural de nuestro corazón pecaminoso. Desde el versículo 6 se presentan las razones por las cuales debemos confiar en el Señor, porque Él es creador de todas las cosas, es perfecto en verdad y justicia, hace misericordia y es compasivo hacia los pecadores. Esto nos recuerda lo que también dice la Escritura, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, versículo 15. Versículo 10. El Salmo termina de forma gloriosa, afirmando el reinado del Señor, que no es algo que ocurre en un futuro remoto, sino que es para siempre, de generación en generación, que ya es una realidad, pero que será manifestada de forma visible una vez que Cristo venga por segunda vez en gloria. Por tanto, este Salmo apunta a ese momento glorioso en que se consumarán todas las promesas y anuncios de la Escritura por medio del reinado y la victoria de Cristo. Proverbios capítulo 30, versículo 33. La consecuencia natural de provocar a ira es que traerá contienda. Quien se deja llevar por la ira ciertamente comete pecado, pero quien provoca ira deja ver también la maldad de su corazón, teniendo en consideración que Dios abomina a quienes siembran discordia entre los hermanos. Por otra parte, los pacificadores son bienaventurados, Mateo 5:9, porque reflejan el carácter de Dios, y como cristianos hemos recibido el ministerio de la reconciliación, según a los Corintios 5:18, porque fuimos reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 18. Este capítulo continúa con el ciclo de visiones iniciado en el capítulo 17, donde se detallan los enemigos del Cordero y se explica cómo serán destruidos. Aquí vemos el momento en que el Señor ejecuta su juicio contra Babilonia, que, como ya hemos dicho, es el sistema humano de maldad, la expresión de lo que el hombre sin Dios ha construido sobre la tierra para su propia gloria, la nacionalidad espiritual de los incrédulos. Desde el versículo 1, un ángel glorioso es el encargado del momento solemne de notificar al mundo que la caída de Babilonia ha llegado. Versículo 2, cuestión que no ha ocurrido, pero que es algo tan cierto que se presenta como un hecho consumado. Este, que era el parque de diversiones del diablo y de aquellos que estaban bajo su poder, ahora se ha vuelto una prisión de todo lo que es inmundo y que se opone a Dios. Las razones que se presentan para su juicio son que ha hecho caer a las naciones de la tierra en sus inmundicias y en su rebelión, y sobre todo, que ha perseguido con fiereza a los santos de Dios. Por tanto, el Señor ordena a su pueblo salir de en medio de ella, versículo 4, ya que la juzgará por sus atrocidades, y será ciertamente destruida. Esto nos dice que en esta era el pueblo de Dios vive en medio de Babilonia, pero espiritualmente está separado de ella, y un día será quitado en medio de esta gran ciudad, para que ella reciba sus juicios. Desde el versículo 5, aunque por un tiempo pareciera que esta ciudad rebelde se está saliendo con la suya, lo cierto es que en su debido momento el Señor se acordará de sus pecados. Versículo 5, y por supuesto esto no quiere decir que Él haya olvidado o que ignore lo que está ocurriendo en el mundo, sino que es la forma en que la Escritura expresa que el Señor ha determinado que llegó el momento de ejecutar sus juicios que están desde largo tiempo decretados. Desde el versículo 7, este castigo a Babilonia llegará cuando ella esté confiada y se sienta segura, como dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El castigo es tan definitivo e inmediato que se describe como ocurriendo en una sola hora, y es en ese breve lapso que toda la riqueza de esta ciudad impía, es decir, del sistema humano de maldad en el mundo, se vendrá abajo y ya no servirá absolutamente de nada. Por tanto, todos aquellos que vivieron para sus riquezas terrenales, en ese día se darán cuenta de que son completamente pobres y miserables en el sentido que realmente importa, y todo esto vendrá por el juicio mismo de Dios. Desde el versículo 9, esta caída causará el lamento de todos quienes fornicaron con esta ramera, es decir, que se beneficiaron participando de sus pecados. Así, los reyes, los mercaderes, los traficantes y transportistas, en fin, todos los que componían este sistema humano, verán cómo
todo su mundo se desvanece y es destruido en un solo momento. El juicio de Dios ha llegado y nada pueden hacer para defender su ciudad perversa. Se hace hincapié en el lujo para reflejar lo insensato de quienes vivieron para los bienes y placeres de este mundo sin hacer tesoro en el cielo. Todos aquellos que pusieron su esperanza e invirtieron su vida en este mundo verán que su confianza es deshecha y eso los llevará al lamento y al terror. Versículo 20. El mismo hecho que causa el lamento del mundo produce una explosión de alegría en el cielo y en medio del pueblo de Dios, porque la caída de Babilonia refleja la justicia de Dios, quien ha dado el pago a los perversos por su maldad y por su persecución a la iglesia. Desde el versículo 21, Babilonia caerá como una gran piedra en el río para nunca más volver a flotar. Todo bien será quitado de este mundo. Hasta ahora el Señor había hecho salir su sol sobre buenos y malos, y había hecho llover sobre justos e injustos, pero ahora toda bendición y todo favor que se habían derramado de manera general sobre la humanidad serán quitados de sobre los incrédulos, quienes nunca más verán ni luz ni bien, jamás volverán a celebrar ni a disfrutar de bien o de placer alguno. Será solo una oscuridad y un tormento perpetuos, y esto, lejos de ser una mancha en el carácter de Dios, es una expresión de su justicia perfecta, y su pueblo sabrá reconocer esto con alabanza y adoración. Versículo 24. Vemos claramente que Babilonia es un símbolo atemporal, más allá que se manifiesta en personas y en naciones a lo largo de la historia, pero sabemos que trasciende a pueblos, gobiernos o sistemas puntuales en el hecho de que se le responsabiliza por la sangre de todos los profetas y santos que han muerto sobre la tierra. Como vimos en el capítulo 11, es también la grande ciudad a la que se hace responsable de haber dado muerte a Jesús. Demos gracias a Dios porque el juicio a esta ciudad ya está decretado y es algo seguro y cierto. Podemos confiar en que el Señor hará justicia y destruirá la maldad y a los enemigos que han perseguido a su pueblo. Podemos descansar en que suya es la venganza y Él pagará.